Buenas noches, mi nombre es Nicolás González Rincón, estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Libertad Distancial, y a continuación voy a exponer los derivados del curso de antropología, la cual se centra en explicar a grosso modo sobre una determinada cultura, en este caso, los pueblos indígenas. La primera pregunta es, ¿qué expresiones, símbolos, saberes, tradiciones o manifestaciones de la cultura son características de los pueblos indígenas? Bueno, los pueblos indígenas se caracterizan por sus trajes típicos que elaboran tejiéndolos a mano y acompañan con adornos como los collares de dientes y las chochas, que son estas semillas que se pueden ver acá en esta imagen. Y por otro lado, también se caracterizan por practicar la medicina tradicional, porque su dieta se basa en la caza, la pesca, la recolección de frutas y la recolección de hierbas. También se caracterizan porque transmiten sus conocimientos de forma oral, de generación en generación, y porque viven en paz y armonía con la naturaleza, la Pachamama, que es la que les brinda todos los recursos para existir. La segunda pregunta dice, menciona las problemáticas y procesos de resistencia y recuperación de la memoria colectiva de los pueblos indígenas. Bueno, las principales problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas es el desplazamiento, que bien puede ser forzado a causa del conflicto armado o porque una persona o empresa particular decida invadir su territorio o su entorno tradicional para explotar los recursos que hay allí, obligándolos a emigrar a las ciudades. Y de acuerdo con el CODES 2020, para el año 2020 fueron 3.421 las personas indígenas desplazadas. Y bueno, por otro lado, la recuperación de la memoria colectiva, de acuerdo con Andrea et al. 2019, gracias a la Constitución Política del 1991, los pueblos indígenas tienen la potestad de crear una jurisdicción autónoma que les permita, de cierto modo, preservar sus costumbres y sus tradiciones. Por otro lado, también tiene la facultad, gracias a la Constitución del 91, de establecer sus propias leyes y sanciones. Y por otro lado, esta recuperación de la memoria colectiva también se ha transmitiendo sus conocimientos de generación en generación. Bueno, ya según el texto del Melgarejo, explica a qué se refiere el proceso de enculturación. Este proceso de enculturación es aquel por medio del cual se incluye, o sea, de cierto modo, se introduce, se inducciona a alguien en una determinada cultura, en donde las personas mayores, los ancestros, le enseñan a los jóvenes todos los valores, las representaciones, los conocimientos, las costumbres y las normas de esa determinada cultura, para que de ahí se inicie o para que, mejor dicho, esos jóvenes más adelante hagan lo mismo con los nuevos integrantes de esa comunidad y se dé la transmisión de generación en generación. Además, en dicho proceso de enculturación se les enseña lo que es bueno y lo que es malo, para que durante toda su vida aquella persona practique acciones y valores positivos que hagan quedar en alto a la cultura. La otra pregunta dice, según lo realizado en esta actividad, debe responder con sus propias palabras cómo se define el concepto de cultura en la antropología. Bueno, desde la antropología, la cultura se define como aquellos conocimientos, el arte, la moral, las costumbres y las creencias que son propias y únicas de una cultura. Es aquello que las hace únicas e irrepetibles. Y por último, ¿qué entiende por antropología y cuál es su importancia en un país como Colombia, declarado por la Constitución Política Nacional de 1991 como un país pluriétnico y multicultural?
Bueno, la antropología es aquella ciencia, por así decirlo, que se encarga de estudiar a toda la humanidad trata de comprender a toda la humanidad y a todas las sociedades y culturas que lo conforman. Y por otro lado, la antropología es importante porque nos ayuda a comprender de dónde son nuestras raíces, pero también nos muestra la gran diversidad de culturas que existieron a través de la historia. Y esto a la vez es muy importante porque nos muestra lo pluriétnico y multirracial que es Colombia, y esto a la vez permite que dichas culturas que han existido y que existan se mantengan aunque sean en un recuerdo. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias.